Saludos, Javier. Nos encontramos aquí en el Parque Tricentenario, ¿verdad? Que tiene varios complejos que quiero que me expliques después, en Ponce. Y queremos tener una conversación sobre un asunto que tú conoces muy bien, ¿verdad? Que es cómo el medio ambiente y la planificación tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos. Sí, Javier Bonín, soy arquitecto. Participé en la planificación en Ponce por un periodo más o menos desde el 87 hasta el 98. Ese era el tiempo donde se estaba gestando Ponce en Marcha y la autonomía municipal, que en realidad era una reforma urbana. Pero me gustaría empezar siguiendo el punto que trajo de dónde estamos, para explicar algo de este sitio que yo creo que es significativo. Este proyecto, ¿verdad? Ahora mismo estamos en los parques lineales. Creo que el nombre con el que se bautizó este tramo eran las veredas del Labrador, en honor o en memoria de Pocho Labrador, que era director de turismo, tremendo tipo con la administración de Rafael Cordero Santiago. Bueno, aquí se dan varias coyunturas. Después de las inundaciones terribles que sufrió Ponce con el huracán Eloísa, que el gobernador era Rafael Hernández Colón, en el 76 se consigue que el cuerpo de ingenieros dé fondo para la canalización de los ríos Portugués y Bucaná, que causaron una inundación tremenda en aquel momento. Y aquí voy a tratar de introducir unos contrastes, ¿verdad? Si estamos pensando en el ambiente, en estos parques con el que estamos, los árboles, lo importante que eso es para la convivencia, aquí tenemos como una pequeña contradicción. Tenemos un canal de cemento. Un canal de cemento que se hizo porque es la canalización que queda aquí al frente, que se hizo por el cuerpo de ingenieros para salvar un problema de inundaciones que tenía Ponce. Ese canal de cemento presenta varias cosas malas. Una, que es feo. Cuando bajan carros o neveras o cosas, se quedan en el medio del canal. No hay agua como había antes. Yo me acuerdo de chiquito, yo pasaba por aquí, por el puente de los Leones, y aquí había como una pequeña caída que se hacía para reducir la velocidad del agua, y siempre había muchachos bañándose, y había gente, y qué sé yo, pero ahora mismo la calidad del agua no lo permite. Pero bueno, para compensar un poquito esta obra de infraestructura que era dura, era de cemento, era gris, se designan por el propio cuerpo de ingenieros las servidumbres que se utilizaron para la construcción para que se hagan parques. Y aquí se hicieron los parques lineales. En la entrada de Ponce se hizo el parque del Tricentenario, con árboles, con este verdor, ¿verdad? Y lo menciono como un contraste grande a lo que es la canalización como tal. Yo he estado últimamente mirando mucho las cosas que han hecho en la ciudad de Medellín, en Colombia, por muchas razones, ¿verdad? Por razones sociales, por razones ambientales, por razones de planeamiento. Y una de ellas es que cogieron un canal que tenían como este y lo naturalizaron. Lo abrieron, crearon áreas para manejar las inundaciones, sembraron árboles como locos. El resultado no es solamente una mejor calidad de vida y una infraestructura resiliente, natural, que va a manejar mucho mejor las sorpresas que nos da el cambio climático, sino que lograron reducir 2 grados centígrados la temperatura de la ciudad. Eso como un ejemplo sencillo. Aquí en Ponce este canal mató la ceiba, le quitó el agua, redujo la infiltración a los acuíferos. Por lo tanto, entre la subida del nivel del mar y la reducción de la captación de agua para los acuíferos, estamos matando lo que ha sido una fuente de abasto de agua fundamental para el sur. El acuífero del sur ahora mismo, Santa Isabel, Salinas, Juanadías, estamos todos teniendo que buscar alternativas. O sea que hay un problema de planificación que afecta la calidad de vida de la gente. Sí. Y entiendo lo de lo que el agua, tú sabes, antes de llegar al mar puede
percolar y llenar esos acuíferos. Por cierto, aquí está el parque, que fuiste el diseñador, ¿verdad? Del parque que nos queda al frente. El parque también. ecológico urbano. El parque ecológico. Sí. De hecho, no está completado todavía, pero tiene una serie de componentes muy interesantes y hay toda una narrativa que habla de la ecología riverina. Ajá. Hablando de ecología, estaba mirando una data terrible. Hay 1 millón de especies entre animales y plantas en proceso de extinción. Se considera que hay 8.000 muertos diarios en el planeta por contaminación. Lanzamos al aire 1.200.000 toneladas de CO2 por minuto. Y ahí está el problema. O sea, los políticos de nuestro país no miran para ese lado, porque eso es parte de la importancia del país que le vamos a dejar a nuestras generaciones. Hoy en Ponce, yo vi estaba a 97 grados. ¿Tú sabes lo que es eso? Nos estamos achicharrando. Toda Baja, hoy, 105 grados. Sí, yo creo que responsablemente cuando una persona quiere entrar a la vida política, tiene que conocer estas cosas. Sí. Y tiene que hacer una planificación. Y por eso es que a mí me interesa las cosas que tú dices, Javier, porque tú sí sabes de eso. O sea, tú conoces cuáles son los problemas fundamentales de la planificación. Y eso hay que revertir un montón de cosas. Y hay que crear un montón de cosas. Sí, hay un montón de gente, no un montón de gente, ¿verdad? Pero hay un sector, quizás un sector económico. Y esto probablemente viene de Estados Unidos y de otros países donde el cambio climático ha polarizado la política. Entonces, unos dicen, están exagerando, no hay evidencia científica, los otros dicen, sí hay la evidencia científica. Pero yo diría que es sentido común. Los datos que tú estás mencionando de el efecto en la salud, de la gente que muere, de el empobrecimiento de la biodiversidad con connotaciones que no conocemos. O sea, antes, por ejemplo, volvemos al río. Los ríos eran unos corredores ecológicos que permitían la migración de especies de la costa a la montaña. Y eso era fundamental para mantener los sistemas ecológicos. Con un canal así, ¿cómo uno puede establecer un hábitat saludable donde haya intercambio entre las especies del agua con las especies de la tierra, ¿verdad? Y los pájaros están incluidos en esto. Así que es súper importante y quiero mencionar por esto que dices de los políticos. Tenemos en la legislatura el proyecto para la mitigación del cambio climático que no se ha visto, detenido. Estábamos perdiendo el tiempo discutiendo un montón de cosas que no son tan importantes y para un tema tan importante y vuelvo a decirlo, no solo de que sea tan urgente en el sentido de que las consecuencias de la subida del nivel del mar y qué sé yo, es que tiene sentido para las futuras generaciones, tiene sentido para elevar nuestro nivel de calidad de vida, tiene sentido para hacernos una sociedad más responsable con el planeta, no solo con nuestro hábitat, y sin embargo no se le da la importancia que tiene, y eso tiene que discutirse en el ámbito del gobierno, en el ámbito de la política. Fíjate, Javier, yo he escuchado tantas buenas ideas, pero esta gente del bipartidismo, yo creo que la única planificación que tienen es qué van a hacer con los fondos federales, a quién se los van a repartir. Yo no veo otro proyecto. En las elecciones pasadas, donde yo fui candidato a alcalde, presentamos un programa con esto primero, esto segundo, esto tercero, con una hoja de ruta, como le llaman, ¿verdad? Uh-huh. Y ni el Partido Popular ni el PNP de sus dos candidatos, Mayita y el doctor Irizarry Pavón, ni siquiera presentaron un programa. Lo presentó José Víctor Madera, que era el candidato pasado, y mi equipo de trabajo presentamos un plan de trabajo. Por ejemplo, nosotros decíamos, ¿por qué en Ponce no tenemos un jardín botánico?
con un orquidiario, que eso es calidad de vida, ¿ah? Eso es una forma de que la gente pueda divertirse sanamente. Y eso no es una cosa tan difícil. Yo creo que hasta en el mismo Parque Monaga se puede crear. Sí, potencial tenemos, potencial gigante. Es que yo creo que es el énfasis que quizás se le ha dado a lo que es el proyecto político de desarrollo económico, que ha acabado afectando negativamente nuestra calidad de vida. Más infraestructuras de carretera, más urbanizaciones, más desparramamiento. Y al final hemos acabado quedándonos sin recursos para mantener todas estas calles, condenando a las familias a gastarse un 20 y pico, un 30% de sus ingresos en transporte para moverse de un sitio a otro, contaminando en el proceso, aislando a las familias. Mira, un efecto del desparramamiento, ¿verdad? Que se ha hablado muchísimo y es un tema viejo. Esto ya desde los 70 se está denunciando. O sea, ya llevamos 50 años hablando de esto. Pero hoy tenemos una situación bien nueva en este sentido. Ya nuestra población son mucho más los viejos que los jóvenes. Mucho más. Cuando esa población envejeciente en los suburbios, ¿quién los atiende? ¿Cómo se mueven? ¿Dónde compran? ¿Cómo uno los atiende? En ese sentido, la ciudad tradicional, la ciudad donde tenía la iglesia cerca, donde tenía el colmadito cerca, donde veía a los vecinos en el día a día, es mucho más resiliente y mucho más responsiva a atender todos los sectores de la población. Y es doloroso tu ver un anciano de casi 90 años guiando al supermercado, después arrastrándose por el estacionamiento para llevar una comprita. Sí. O sea, eso tiene que doler porque no estamos atendiendo a los que a nuestra gente que nos trajo hasta acá, tú sabes. Sí, mira, yo pienso, la naturaleza es sabia y nosotros somos parte de la naturaleza. Es nuestra propia condición la que nos va a llevar a tener que repensar, enmendar, corregir, ¿verdad? Las decisiones erróneas que habremos tomado en el pasado. Y yo creo que es urgente, pero además creo que es bueno. Es bueno, nos va a hacer mejores vecinos, nos va a mejorar el ánimo, va a hacer que seamos una sociedad más compasiva, donde pueda haber más diversidad, donde haya más oportunidad de encontrarse uno con el otro, con el que no es como uno. Esa es otra cosa. En la urbanización, la sociedad se segmenta que eso, ¿verdad? Quizás siempre ha ocurrido, pero cuando se segmenta espacialmente, se generan otro tipo de problemas. Las escuelas vienen a ser quizás el único punto donde nuestra sociedad, a través de los estudiantes, tiene esa posibilidad de una integración, ¿verdad?, de tú a tú. Es interesante que para planificar tú tienes que tener una base, ¿verdad? Y eso que acabas de decir, nuestra población es una población prácticamente mayoritariamente envejeciente, mayores de 65 años. Creo que somos el tercer país del mundo donde eso. Y no es porque nos mantengamos más tiempo vivos, es que la juventud se nos fue. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo que el amigo José Peña Fernández me decía una vez, mira, ahí está el parque de Morel Campo. Eso está abandonado, eso es un parque para caballos. Abandonado totalmente, cuando podría ser un hermoso parque pasivo para gente mayor que vive en esa área, que es Clausel, Aristides Xavier, Morel Campo, que la gente puede compartir ahí, las personas mayores, que haya, ¿verdad?, seguridad, etcétera. Claro, seguridad, que se programa, que se hagan actividades. Hay un parque en la calle Villa, hay un parque frente a lo que era la cooperativa 23, que ahora es AELA. Ahí hay un parque que lo administraba el municipio, totalmente abandonado, y era para personas mayores. Allí tú lo veías. Las placitas de dominó. Exactamente, sí, allí. Sí. Y yo digo, oye, pero ¿cuál es la sensibilidad de la gente? O sea, yo estoy bien metido en esto, porque, por ejemplo, yo hago, como médico, hago visitas al hogar. Y yo voy a los hogares.
Y yo voy a veces por ejemplo, el hogar Paz de Cristo, que es allá en el Coto Laurel. Yo llego allí a verlos, a ver mis viejos allí y es una maravilla. O sea, cómo ellos se sienten integrados como parte de una sociedad entre iguales. Eso hay que hacerlo en todos lados. Y yo veo aquí cejando en otros lados. Así es que yo pienso que responsablemente la gente que quiere o que entra a la política porque quiere aportar su conocimiento, tú lo demuestras que has hecho. O sea, tú ves por ahí unos políticos que no proponen nada, nada. Se ponen retratos hermosos, más nada. Sí, yo creo que hemos llegado a bueno, siempre, esto siempre hace falta, ¿verdad? Pero iba a decir que hemos llegado como a un punto de inflexión y no siempre uno puede hacer esto. Pero el servicio público no puede seguir haciendo lo mismo. Y unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, pero es lo mismo. Hay que empezar a buscar soluciones creativas que ayuden a transformar la ciudad y mejorarla y que creen oportunidad económica y de todo tipo. Yo pienso en el Ponce del siglo XIX. A mí yo soy súper ponceñista. Y a mí las historias del siglo XIX y cómo Ponce ante la adversidad se aprovechó de cuánta oportunidad tuvo, hizo una sociedad progresista, tuvieron hospitales, hicieron teatros, hicieron acueductos, época de oro. y era gente que decía, mira, tenemos que buscar cómo hacer de Ponce la mejor ciudad posible, y ahora es como dentro de lo mismo que hay, hacerlo mejor o peor, pero no hay ese empuje de qué es lo que hace falta, qué no estamos haciendo que tenemos que hacer. Los miles de comerciantes que había en la playa, y ahora tú ves todo eso convertido en otra cosa que no son negocios productivos. La playa, el centro urbano, todavía con tan buena infraestructura y tantos edificios abandonados, vacíos, solares yermos, falta de mantenimiento. Cuando Ponce en Marcha se hicieron varias cosas. Una fue reforestar. Se sembraron árboles en las aceras, muchos árboles. Y el árbol inicial que se seleccionó, que era el roble nativo, que es un árbol endémico, es un árbol de raíz profunda. Sí, el color rosita, porque está el amarillo que llaman el americano. Ese es el rosita. Sí. El amarillo es muy bonito, pero crece como un loco. O sea, eso coge para todos lados. Y muy frágil. El huracán María los tumbó casi todos. Sí. Pues es increíble que no se haya resembrado. En la calle, los otros días yo estaba buscando algo y usé Google, no sé si era Google Earth o Google Maps, y me metí en mi calle. Y qué bonita era mi calle, y esto estoy hablando de hace 7 años. En el tramito de la calle Aurora, entre las calles Marina y Concordia, habían 9 árboles. Era uno. Había continuidad, uno veía los edificios, uno veía la sombra, y eso invita a uno a caminar. Ya no queda un solo árbol. Eso me afecta a mí en mi apartamento, que tengo un ventanal grande, que antes yo veía la vista de la ciudad y veía el vigía a través de las ramas y de las hojas de los árboles. Cuando estaba florecido, pues estaba florecido. Eso me daba sombra y mejoraba la temperatura, de que esa pared no cogiera tanto calor. O sea, que no solamente era el efecto que tiene en hacer el espacio habitable, la vivienda, más agradable, también el que invitaba a caminar. Tenemos que caminar más por razones de salud y por razones ambientales. Yo tengo la suerte que vivo en el centro, trabajo en el centro, y que a veces pasa una semana entera que yo no uso el carro. Puedo ir a la farmacia. Esta mañana estuve en la farmacia, fui andando a San Jorge, camino a Comercio Cachancari. Puedo hacer muchas de las cosas que se necesitan sin tener que usar un carro. Y eso es agradable por muchas razones. Si hubiera más gente caminando,
podrías encontrar a tu vecino y saludarlo, o ver la otra gente que comparte ese espacio. Esa oportunidad nunca se da nunca. O sea, está comprobado, Javier, que la salud mental, no solamente la física lo dijimos ahorita, o sea, la gente que muere por enfermedades ambientales, por contaminación ambiental, pero la salud mental, cuando las personas no pueden compartir en sitios hermosos, naturales, con aire fresco, cuando no se puede hacer eso, la gente se mudan para coger el aire allá en la plaza, ¿verdad? Uh-huh. Y ha abandonado su entorno inmediato. Y eso, pues, hay que planificar para eso. No es cuestión de decir, no, vamos a ver, ¿cuál es el problema mayor? Pues el problema mayor es la criminalidad, vamos a meter a todo el mundo preso, como hizo Bukele. ¿Sabes? No es eso. Hay que planificar, hay que educar. Fíjate, por ejemplo, a mí me gustaría, nosotros ya hemos hecho una estadística de que el reciclaje en Ponce nada más podía producir alrededor de 4.000 empleos. Y nosotros habíamos planteado que esos empleos tenían que ser de jóvenes en las comunidades. Por ejemplo, tú le decías a la gente de la playa, bueno, a ustedes les va a tocar las gomas. Ustedes van a hacer todos los productos en goma que vengan ahí, ¿verdad? Desde muebles, asfalto, calzo, etcétera, etcétera. A otro le puede decir, ustedes, esta comunidad del Tuque va a bregar con el vidrio. Y ahí tú creas una cooperativa de jóvenes, ¿verdad? Que los preparas previamente. Y por ejemplo, pues la playa tú le vas a asignar a que la juventud desarrolle una empresa de pesca, ¿verdad? Nosotros vivimos en una isla y no comemos pescado. Eso es increíble. O sea, eso es planificar. Eso es identificar dónde están el problema. Se nos está yendo la juventud, pues vamos a crear empleos para la juventud a través del reciclaje, a través del ornato. ¿Por qué no se pueden desarrollar cooperativas de ornato en cada comunidad? Y ponerlas hasta a competir por el sentido de pertenencia, ¿vale? Y eso tú estimularías a esa juventud, la juventud que no se ha ido de Puerto Rico, porque el 90% de los que se han ido son personas productivas, jóvenes. Pero los que se han quedado, tú los ves por ahí, tienen proyectos agrícolas, tienen proyectos culturales. Sí, aquí hay una juventud bien buena, bien buena. Lo que pasa es que toda la prensa lo que hace es que te presenta la juventud mala, ¿verdad? Pero hay una juventud excelente que nosotros podemos contar con ellos. Pero para eso, tenemos que hacer prácticamente un cambio bien drástico en la mentalidad de la gente. O sea, nosotros no podemos seguir con este atraso de todos los sentidos. Aquí se desplomó la salud, la educación, la seguridad, la producción. Aquí todo colapsó. Entonces tiene que venir gente con interés y conocimiento, como en el caso tuyo, a aportar a esta sociedad. Sí. Mencionaste dos temas que lo que pasa es que no sé si de tiempo, pero cuando hablaste de seguridad, también pensé en un ejemplo, otra vez haciendo referencia a Medellín, que explico ahora, y cuando hablaste de la pesca, son dos cosas que me gustaría tocar. Quizás el de la pesca está más relacionado con cómo empezamos en la conversación. Este canal, ¿verdad?, que tenemos aquí delante, arrastra sedimento, cambia la velocidad con la que llega al mar, etcétera, y eso afecta la biota marina. En la medida en que uno tira sedimento en el agua y se reduce la calidad del agua en la costa, se mueren las praderas de talasia y las hierbitas estas marinas que le dan de comer a los manatíes y a todos los otros, ¿verdad? Animales. La cadena. Matan los corales porque los tapan, le quitan la luz, que es la fuente de vida de ellos, y todo eso hace que se vaya reduciendo el
el potencial que tenemos de utilizar la costa y el recurso de la pesca como parte de nuestro sistema alimentario. Y eso hay que verlo. Yo me acuerdo de chiquito con papá que íbamos a coger róbalo de noche, era corriendo para un lado y para el otro. A veces lo hacíamos aquí, a veces lo hacíamos en Salinas. Y había una pesca abundantísima. Ahora no hay esa riqueza. Uno iba a Caja de Muertos, ¿verdad? Cuando uno tenía la oportunidad de Caja de Muertos, también una vida marina tremenda. Y uno ve cómo eso se ha cambiado y quizás se está generando por nuestra falta de visión en cómo estamos desarrollando la isla. Cómo estamos moviendo tierra como sin pensar en cuáles son los efectos de esos cambios en las escorrentías, en que llegue sedimento a la costa, de que cambia todo el ecosistema. La gente y sobre todo la juventud, por ejemplo, en la defensa de las playas, porque lo que está viendo es un crimen. O sea, están cejándonos las playas para construir y están vendiendo las playas y eso en ningún país sucede así. O sea, eso no puede ser. Las playas son del pueblo, las playas. Y entonces tú ves todo un sistema a favor de eso, desde permisos, desde recursos naturales. Y yo diría, las playas es como un espacio público o sea, importantísimo y que yo creo que nada, una bendición que tiene esta condición de isla y las costas que tenemos, pero también los ríos. Yo pensando, si nosotros logramos valorizar la playa, las riberas de los ríos como espacios públicos, y le metemos dinero, y le metemos vigilancia, le metemos mantenimiento, ahora mismo desgraciadamente le damos la espalda a los ríos. Los ríos son las verjas traseras y por ahí va la basura y por ahí va todo y no se cuida. Las playas es por otra razón. La playa es que sí es un recurso que es muy atractivo, que permite desarrollos económicos de alto rendimiento y ahí entonces se dan esas pugnas, ¿verdad? Y dinámicas que vemos en las noticias en distintas playas que cierran acceso, etcétera. Una de las grandes desgracias, esto no voy a hablar de Ponce, pero en San Juan, Condado Isla Verde, la construcción de todos estos condominios entre la vía pública y la playa, con el efecto de privatizar, no solamente privó a la ciudad de un paisaje hermosísimo, sino también del acceso público a esto. Javier, ¿sabes que la semana pasada, el 5 de junio, fue el Día del Ambiente Mundial? Y estamos hablando más básicamente de eso hoy. Así que para recordarse a la gente hay que hacer una conciencia, insistir en esto. Más que nosotros alcanzar unas posiciones políticas, es la posibilidad de levantar conciencia en la gente de la importancia de estos temas. Por ejemplo, creo que es el tercer domingo de septiembre, es el Día de los Ríos. Nosotros en nuestra comunidad, o sea que nosotros estamos bastante bien organizados en Portugués y en todo el norte de Ponce, el sur de Ajunta y Belleza de Peñuela, nos hemos reunido 10 comunidades y estamos organizados y hacemos nuestras asambleas y hacemos trabajo. Mañana viene una delegación de Estados Unidos para nuestra comunidad, para hablar de aportaciones que pueden hacer a nuestra comunidad. Y estamos planificando para que el Día del Río vamos a hacer una gran fiesta, pero durante todos estos meses anteriores a septiembre vamos por sectores limpiando el río. La gente va a seguir tirando basura y porquería. Tú no te imaginas las cosas que hay allí. Yo personalmente capturé a un tipo, hicimos una investigación y cogimos un tipo que iba a tirarnos todos los escombros que él recogía, que se supone que le pagaban para que los llevara al vertedero, los tiraba en nuestra comunidad, hasta que lo agarramos. Se lo notificamos a Recursos Naturales, no hicieron nada. Nada de nada, ¿ok? Bueno, hasta se vio un camión del municipio de Ponce llevándose de noche lo último que habían tirado. Eso fue la época pasada. Entonces, pero nosotros queremos, por ejemplo, nosotros Portugués, que estamos en Portugués, pues ese sector nosotros vamos a estar trabajándolo cada cierto tiempo, limpiando el río.
El otro sector, pues no sé, hasta Tibes, que baja, que es el río Portugués. El río Portugués nace en nuestra comunidad, por eso se llama Portugués. Pero tú no te imaginas la de basura y de porquería y de la falta de conciencia de la gente tirando cuanta porquería hay para allá. Entonces, vamos a levantar esa conciencia. Y inclusive estas comunidades que puedan entrar allí y limpiar, y ya que está el desastre hecho, pues... Sí. Eso es educación, desde los chiquitos, hacer programas que desde pequeño uno aprenda a valorarlo, a cuidarlo, y esa es la forma de construir futuro. Mencionaste una cosa que me encantó que lo trajeras, y es que mencionaste a Ponce, a Adjunta, Peñuela. Sí. Y es bueno que lo hayas traído porque hay que pensar a nivel regional, ¿verdad? Uno con las políticas que uno pueda implantar en un pueblo no necesariamente van a ser capaces de abarcar toda el área, ¿verdad? Que hay que manejar. Por eso, por ejemplo, que el río Portugués nace en Adjunta. Pues el manejo de la cuenca hidrográfica del río Portugués tiene que ser un tema que se hable entre Ponce, entre Adjunta y todos los otros municipios que participan, que esa es otra cosa. La compartamentalización política por partidos, por municipios, por gremios, a veces impide esa comunicación y esa colaboración que es tan importante, súper importante. Sí, yo creo que en Adjunta nacen como 7 ríos y los demás van hacia el norte, bajan al norte, y Portugués baja al sur. Baja al sur. Interesantísimo, o sea que sí. Yo creo que Adjunta es la capital del agua, pues, en Puerto Rico, y es interesante. Y ahí hemos estado haciendo bastante conciencia, sobre todo nosotros en la comunidad, cada cierto tiempo. Por cierto, hoy martes en la mañana estuvimos limpiando un área para embellecer, para que entonces la gente usa esa área que era un vertedero, ahora la usa de turismo. Y allí se han hecho hasta videos musicales y etcétera, etcétera, que es el área de las lágrimas, que es un chorro perenne que hay allí de agua, donde la gente va a coger agua allí. Y tiene una historia hermosa ese sector, pero se había convertido en un vertedero y la comunidad lo rescató. Y hoy, pues como tenía un espacio, pues fuimos y le dimos un cariñito allí y trabajamos en él. Porque, fíjate, por ejemplo, nosotros en la comunidad empezamos a limpiar la carretera un domingo al mes. A limpiar de basura, de latas, de hierba. Y un día me escribe un amigo de Patilla. Me dice, vimos el video de lo que ustedes están haciendo en la comunidad y empezamos a hacerlo en Patilla. Qué bien. Ya, la mayoría de las áreas que nosotros impactábamos, lo están haciendo la misma gente de la comunidad. Limpian, ponen bonito, se pintan, nosotros hemos estado pintando ahí. Sí, y en el proceso creas comunidad. Eso, y lo importante es crear esa conciencia. Yo creo que si quería tener una conversación contigo era en ese sentido. O sea, la importancia del medio ambiente y de la planificación para que le creemos un mundo mejor para los que estamos todavía vivos y para los que vienen, que ya tienen hasta deudas. Mis bisnietos ya tienen deudas con la Junta. Sí. Mira, un ejemplo que voy a mencionar y no por meterme en un tema religioso, pero cuando comenzó el papado del Papa Francisco, él escribió una encíclica que la tituló Laudato Si, y era todo un tratado ambiental sobre la responsabilidad que tenemos todos de cuidar nuestra casa común, el planeta. Y no es que voy a hablar de Laudato Si, pero ¿qué fue lo primero que él hizo? Mandó a hacer un estudio para ver cómo podía reducirse la huella de carbón del Vaticano, de la Ciudad Vaticano. O sea, que empezó dando el ejemplo, empezando a introducir sistemas, bajar el consumo, sistemas renovables, y eso es algo que tenemos que hacer a nivel de gobierno, a nivel de individuos, todo el mundo, es ver cómo desde nuestro ámbito de actuación podemos contribuir nuestro granito. Y aquí a nivel de municipio, desde la flota, desde el alumbrado,
Hay tantas cosas que se pueden hacer para mejorar esto. Tú estabas diciendo ahorita la cantidad de emisiones, tenían los datos por ahí de toneladas de CO2 que se emiten por minuto. Y esto es curioso, los otros días en un quiz que cogí de estos de noticias que con un enfoque feminista, dicen, ¿quién fue la primera científica, que se me olvida el nombre, que detectó o que estudió el efecto del dióxido de carbono en la temperatura del aire? Y no me acuerdo de la persona, pero lo que me sorprendió fue en el 1819. 1819. Hace 204 años. Y una mujer científica ya estaba mirando este efecto, ¿verdad? Que hasta los otros días lo negábamos. Ajá. ¿Verdad? Es parecido a cuando se negaba que el cigarrillo hacía daño. Sí, exacto. ¿Verdad? Como Habían los unos intereses negacionistas, que... vamos a hablar claro. Trump dice que no, que cómo el calentamiento global si está haciendo un frío tremendo. Mira qué clase de desenfoque. Y entonces todos estos negacionistas, aquí en Puerto Rico hay 2 partidos que apoyan a Trump. Esto es increíble. Un individuo que vino a Puerto Rico a faltarnos el respeto, a burlarse de nosotros y a decirle en la cara que eso era verdad también, pero es una vergüenza para el país, que aquí lo que había era un montón de corruptos. Ese personaje está siendo apoyado por 2 candidatos a la gobernación ahora mismo. Es increíble. Entonces, esa gente, lo que le falta es decir que la Tierra es plana. Y hay un grupo por ahí diciéndolo, que la Tierra es plana. Esto es increíble, tú sabes. Pero nada, con eso tenemos que batallar. O sea, sí. esa es la eterna lucha, ¿verdad? Es educación y tratar de romper esta polarización tan grande que hay, de que si uno es de izquierda o de derecha, esto nos concierne a todos, esto nos importa a todos. Sí. Y hay mucho que hacer. Mira, precisamente, Javier, por eso es que yo estoy en el Movimiento Victoria Ciudadana, porque hay una diversidad de gente. O sea, hay gente que cree en la estadidad y eso es su situación. Claro, otros creen en la independencia, otros creen en el estado librismo. Esa gente cabe perfectamente en nuestro movimiento porque hay una agenda urgente que resolver en el país. Y esa agenda urgente tiene que ser entre todos. No podemos seguir dividiéndonos entre los que creen una cosa y los que creen otra. O sea, yo puedo trabajar perfectamente con un estadista que quiere bien a su país. ¿Por qué no? Sí, tenemos que encontrar ese campo común y restablecer el diálogo porque esto nos hace un daño tremendo. Yo me acuerdo y probablemente yo estaba mal, ¿verdad? De niño, de adolescente, que cuando yo veía las guerras en Puerto Rico entre los PNP y los populares, y si uno era popular o uno era PNP, o uno era malo, el otro era bueno, y yo pensaba, y pensaba en ese momento, y probablemente erróneo, que en Estados Unidos el Partido Demócrata y el Partido Republicano sabían trabajar juntos. Eso se acabó. El bipartidismo en Estados Unidos es una cosa que yo jamás había ni pensado que era posible. Es peor que aquí, porque aquí están erosionándose, ¿verdad? Peor que lo que era aquí. Y aquí hay, entre los partidos emergentes y el Partido Independentista, ya se puede considerar que esos 3 son mayoría sobre el bipartidismo, ¿verdad? Y en Estados Unidos no ha surgido eso. O sea, en Estados Unidos sigue una polaridad terrible, ¿verdad? Y a los republicanos no les importa no aprobar una ley que es buena para el pueblo o viceversa. O sea, eso es increíble. Es preocupante y es negativo. Es negativo. Ahora mismo no importa lo que haga el presidente Biden, que los republicanos van a decir que es malo. Y una de las legislaciones, ¿verdad? Ahora mismo Biden tiene problemas de los números políticos, de aceptación, etcétera. Sin embargo, la ley para la reducción de la inflación, que ha logrado una inversión en infraestructura y en energía renovable, de las cosas más efectivas que han hecho como proyecto económico en Estados Unidos en décadas.
En décadas ellos habían proyectado que iba a generar una economía, me parece que eran de 50 y pico de billones. Ya van por 80 y pico. Y eso es acertado y eso debería todo el mundo apoyarlo, irrespectivo de si lo hizo un demócrata o un republicano. Y aquí desgraciadamente nos pasa lo mismo. Yo creo, y ahorita estaba mencionando del movimiento Victoria Ciudadana, de los partidos políticos que están enfocados en una fórmula política. Yo pienso que todos tenemos en común que tenemos que mejorar a Puerto Rico, tenemos que mejorar nuestras ciudades, y entonces se atiende ese asunto, que hay que atenderlo, pero no debería ser eso lo que defina el carácter o la capacidad de un gobierno, de un partido. No debería serlo. Deberíamos ser capaces de coger de todas partes y el mejor equipo posible, el más capaz para mejorar nuestra habitabilidad, nuestros sistemas de gobierno, nuestros sistemas económicos, todo. Y respectivo de eso, de ese tema del partidismo tradicional basado en preferencias de estatus. Javier, no has dicho que eres candidato a alcalde de Movimiento Victoria Ciudadana para la ciudad de Ponce. Tienes tu equipo de trabajo ya conformado. Sé que has estado trabajando, pero me puedes hablar un poquito de eso, del programa, en qué cosas vas a puntualizar, en qué cosas vas a insistir en ese programa. Sí, el programa tiene, como yo lo he definido hasta ahora, verá, ya pronto esto se va a hacer público, pronto va a haber una página donde la gente puede accesar, comentar y darnos sugerencias de cómo mejorar nuestras propuestas. Pero básicamente está basado en 4 pilares que son ambiente, que es todo lo que hemos estado hablando aquí, ¿verdad? Es economía, comunidad y justicia. Quizás puedo hablar un poquito del tema de la comunidad y de la justicia. Y es que tenemos que hacer un gobierno que sea más inclusivo. Tenemos que hacer un gobierno donde haya verdadera participación de los ciudadanos, irrespectivo de afiliaciones políticas, irrespectivo de sexo, orientación sexual, lo que sea. Tenemos que darle a las comunidades recursos para que se sientan parte del gobierno. Y se han hecho modelos, y en letra escrita hay un montón de cosas que se pueden hacer. Yo creo, tú hablabas ahorita de los proyectos de reciclaje que se podrían implantar en las comunidades, de los proyectos de rescate de ríos y de parques que se pueden hacer en las comunidades. Pues yo creo que uno tiene que, la palabra que se usa es empoderar o apoderar a las comunidades, empezando en darles participación en los presupuestos. Y otra cosa que yo creo que tenemos que hacer, y quizás esto me da un enlace para mencionar lo que comenté al principio, pero no desarrollamos. Las comunidades aquí que se sienten abandonadas, que nunca se les ha prestado atención, que los políticos las visitan antes de las elecciones y después se olvidan, pues yo propongo darle prioridad a esas comunidades porque se lo merecen. Y voy a traer un ejemplo porque esto suena como que teoría, bonito, pero que no funciona. Voy a traer el ejemplo de la ciudad de Medellín. Para los que son de mi edad o los que son un poco mayores, ¿se acuerdan de cuando Medellín era la capital del crimen? Era la capital del narcotráfico. El índice de mortalidad por asesinatos en Medellín, el índice de violencia, era el número 1 en el mundo. Pues Ramón, en 20 años, Medellín ha transformado la sociedad y lo ha hecho de esta manera. Se han ido a los barrios periféricos, a las zonas malas, a las zonas pobres, a las zonas que habían estado siempre abandonadas, y allí hicieron la biblioteca más grande de la ciudad. Allí hicieron el complejo de piscinas más grande de la ciudad. Cuando digo allí son distintas comunidades. Hicieron un sistema de cable y unos sistemas de paseos y hasta de escaleras eléctricas para conectar a toda la comunidad, y esas comunidades empezaron a sentirse parte fundamental de lo que es la ciudad de Medellín.
Y aquí Ponce tiene unos barrios que están abandonados, mayor cantera, la playa de Ponce, Clausels, unas zonas que tenían una vida y un sabor tremendo y que era la espina dorsal de la economía de Ponce. De ahí venía la mano de obra. Y de repente ahora se han deteriorado, se ha ido la gente, se ha ido el capital, nadie lo mantiene y está en un proceso de deterioro que está rompiendo las fábricas sociales, el tejido social de esas comunidades. Pues eso hay que pararlo. Eso hay que pararlo y eso es parte de nuestra historia y yo creo que tenemos, yo no tengo todas las soluciones, pero tenemos que todos encontrar cuál es el diálogo que hace falta para que todo el mundo se siente en la mesa. Yo apuesto por la organización comunitaria en todo. O sea, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Que las comunidades, que hay que ayudar a las comunidades. Tú los oyes los políticos por ahí decirlo. Pero no tienen experiencia de trabajo comunitario. O sea, por ejemplo, yo sé que tú te tiraste a la calle con el Ponce en Marcha y conoces las debilidades de cada comunidad, los problemas de cada comunidad, por lo menos de aquel momento. Entonces, cuando yo fui candidato a alcalde de Victoria Ciudadana en la elección pasada, nosotros nos fuimos a caminar. Y a veces yo tenía una sensación de tristeza, porque era todo abandonado. Casas solas, viejitos solos, un abandono total. Me daba la sensación de que estaba perdiendo mi país. Yo vivo de la esperanza de que muchos de los puertorriqueños productivos que se nos fueron van a regresar. Pero tenemos que crearle el lugar, ¿verdad? Para que lo que los llevó allá no les falte acá. Yo creo, digo, hay que ser optimista. Si no, uno no puede estar en esto. Hay que ser optimista. Yo soy optimista y creo que lo que antes quizás en un momento veía y me deprimía, como tú mencionaste, ¿verdad? Pues ahora yo lo quiero ver como oportunidades. Todo eso son oportunidades. Una frase que a mí me encanta de Winston Churchill, decía, nunca desperdicies una buena crisis. Es como que estas crisis nos deben dar la energía y las condiciones para lograr un cambio fundamental, un cambio importante, y creo que este momento es muy fértil para eso. Yo creo que... Como dijo Juan Luis Guerra, las palmas son más altas y los puercos comen de ellas. O sea que convierte en una situación difícil en una solución, o como dice el jíbaro, ¿verdad? Haciendo de los limones limonada. Mira, voy a contarte, ya que estamos aquí, ¿verdad? En este contexto, ahí está la calle Isabel. De fondo la calle Isabel, sí. La calle Isabel, que es la que conecta a la plaza, desde la entrada aquí del Puente de los Leones. Reina Isabel. Reina Isabel. Porque era a la derecha Reina y a la izquierda Isabel, pero en un momento dado de la historia se cortó hasta la plaza, ¿verdad? Y es Reina para allá abajo y Isabel para acá. Pues la calle Isabel fue la primera calle que se hizo como parte del plan de revitalización del centro histórico bajo Ponce en Marcha. Y una estrategia que se hizo en aquel momento, y no sé si se le puede adjudicar, creo que sí, al exgobernador Rafael Hernández Colón, que él quiso que esa primera fase, que ese primer trabajo, fuera más representativo de lo que es el tejido de la ciudad. Y la calle Isabel el trabajo de la calle Isabel incluyó Lolita Tisol y Pabellones. Pabellones era la calle que queda detrás de donde era la cárcel del Castillo. Ajá. Que es una calle histórica, está dentro de la zona histórica, sin embargo estaba rabalizada. Allí no habían títulos de propiedad, era todo parte de la asociación romaguera. Entonces, cuando las personas no pueden ser dueños de sus terrenos, pues es muy difícil darles el cariño y tener el control y la seguridad de que estás haciendo algo para tus hijos, ¿no? Porque no era de ellos. Pues esa primera fase incluyó comprar los terrenos, dar título de propiedad, restaurar las casas, donde las casas estaban demasiado deterioradas o faltaban, se hicieron unos modelos
basados en la tipología arquitectónica de esas mismas casas y se construyeron. Entonces de repente esa primera fase, que era como que el emblema, ¿verdad? Esto es lo que podemos hacer. Incluyó esta zona pobre, bellísimamente restaurada. Yo todavía cada vez que doy un recorrido en Ponce, siempre acabo en pabellones. Todavía hay árboles. Las casas están pintadas, están mantenidas. Lo que uno no ve en el centro, donde todo el interés era económico y donde desapareció ese interés económico, pues ya no hay mantenimiento de las propiedades, etcétera. Y yo creo que es un gran ejemplo del potencial que tiene la comunidad para que se apodere de la ciudad, para que diga, esta es mi ciudad y este es mi espacio. Pues yo me crié allá arriba en la guardarraya de la Ferrán y Clausel. Allí, ahí me crié, somos 10 hermanos. Mis primeros hermanos nacieron en Calley, los primeros 5, y los otros 5 nacimos en Ponce. Yo fui el primero que nací en Ponce. Y yo amo esta ciudad también porque me duele. O sea, alguien dijo, un cantante, que amar duele, ¿verdad? Uh-huh. A veces amar pues duele porque uno tiene, uno vio lo que vivió la ciudad y de cantazo tú ves el deterioro, la dejadez, la irresponsabilidad de los políticos, ¿sabes? Y entonces uno tiene que dar un paso adelante. Yo se supone que ya casi retirado, pues esté uno descansando, ¿verdad? Pero no. Yo hice mi compromiso de intentar llegar al Senado de Puerto Rico para adelantar todas estas cosas que nosotros queremos para nuestras ciudades, porque en el caso mío son 15 pueblos, ¿verdad? Y yo estaba insistiendo crear un centro de desarrollo de líderes cooperativistas y líderes comunitarios en la Universidad de Utuado, para que no tengan motivos a cerrarla. Eso es un proyecto. Otro proyecto que yo quisiera crear en Ponce para todos estos pueblos y otros pueblos más, un centro de trauma, que lo tiene Centro Médico y lo tiene Mayagüez. Nos hace falta aquí un centro así, centro de trauma, aunque eso ya es medicina reparativa, no es medicina preventiva, que es lo que yo creo, ¿verdad? Pero hace falta. Y es posible. Porque aquí se asignan fondos para cuanto disparate se le ocurre a políticos que no conocen ni la historia ni quieren a sus pueblos, que solamente están ahí para postearse ellos como personas. Así es que, bien interesante, Javier. Vamos a estar llevándole esta conversación a nuestra gente, ¿verdad? Para que lo vayan viendo y vayan a través de nuestras páginas vayan informando, ¿verdad? Sugiriendo ideas, porque aquí hay que contar con todo el mundo. Con todo el mundo. Y yo creo mucho en el voluntariado, porque lo vivo. Y hay muchas cosas que se pueden hacer voluntariamente para poder restaurar el país. Así es que yo espero que tener otra conversación, porque cogimos un solo tema. Vamos a ver si tenemos otros temas, ¿verdad? Que podamos desarrollar. Y tiene que haber colaboración y tiene que trascenderse los ámbitos territoriales de mi finquita y la tuya, del municipio, los municipios, la región, que es otra cosa que también tenemos que trascender. Las competencias de Ponce tienen que ampliarse, tienen que meterse en el campo federal, tienen que retar al campo estatal. Ponce es el único municipio que es una comunidad participante de FEMA, el único. Y así muchos de los programas en Puerto Rico están centralizados por razones políticas y parcelan el poder que es necesario ampliarlo. Los municipios tienen que ampliar su campo de actuación y eso se logra a través de toda la estructura del gobierno. Así que hay mucho que colaborar y que hacer. Bueno, gracias, Javier. Gracias, Ramón. Gracias a ustedes por escuchar.
escucharnos, Sí. soportarnos un ratito aquí. Interesante. Gracias, gracias.